Imaginar un mundo donde la figura paterna no existiera implicaría un cambio significativo en las dinámicas sociales, familiares y culturales. Tendrían que redefinirse nuevas estructuras familiares, los roles de género tendrían que ser redefinidos, habría un nuevo impacto en la identidad personal, habrían cambios en las normas sociales y culturales. En resumen, un mundo sin la figura paterna tendría un impacto significativo en las relaciones familiares, las estructuras sociales y las normas culturales, lo que requeriría una reevaluación y adaptación de las instituciones y prácticas existentes. Bienvenidos a Hipotéticamente Hablando, donde el hubiera sí existe, y hoy vamos a hablar acerca, en este mes del padre, acerca de la figura paterna. ¿Qué sucedería si la figura paterna como tal, no la figura biológica, sino la figura que genera lo que es el acompañamiento y el crecimiento de los hijos, no existiera en la sociedad? Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Tenemos hoy a dos grandes invitados y amigos también, Rodrigo Pinzón, Andrea, su esposa, que ellos pues tienen vasta experiencia tratando con familias, y vamos a preguntarles hoy, ¿cómo se imaginan ustedes un mundo donde no existiera la figura paterna? Bueno, muchas gracias por la invitación primeramente. Yo creo que si no existiera la figura paterna, realmente sería un caos la sociedad. La figura paterna es una figura muy importante para los niños y para las personas en general. Yo soy psicóloga y una de las cosas importantes que suceden es esa falta de figura paterna en una familia. Entonces normalmente todos los problemas mentales, todos los problemas emocionales, sentimentales, provienen de esa parte, ¿no? Si pudiera yo como tener a lo mejor como un número, diría que el 90 o 99% de las personas tienen un problema con esa figura, ¿no? Entonces, si no existiera, creo que sería realmente un caos, ¿no? Bien, sí, aunque fíjate que pensando en lo que estabas comentando, creo que esa falta de figura paterna realmente sí existe. O sea, no es un tema, ahora sí que sí es hipotético, pero también tiene su parte real. Su parte muy real, muy real. Nosotros tratamos con muchas familias y sabes que justo cuando hacías la introducción me llamó la atención algo que decía que no estábamos hablando biológicamente, porque es verdad que conocemos muchos casos de familias donde físicamente el papá ahí estuvo, o sea, sí estuvo ahí físicamente, pero quizá no estuvo disponible para los hijos o en este caso para los hijos. Y bueno, la pregunta no hipotética sería ¿qué pasaría? Pues podemos sacar y podemos platicar hoy de muchas cosas que pasarían, pero justo una que creo que es de las principales es que la figura paterna, una de las funciones que crea o hace es que forma la identidad de un niño. Entonces creo que pues ¿qué pasaría? Pues sería mucho más fuerte el tema de tener una confusión en cuanto a la identidad, y no hablo de una identidad de género o algo así, sino una seguridad. Exactamente. De tener una seguridad, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, hablando de las heridas de la infancia, si lo trasladáramos solo a la parte paterna, que las 5 heridas de la infancia es rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Habla precisamente de eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la herida de abandono, habla que cuando una figura no está presente, o sea, puede ser física o emocionalmente, o sea, realmente, precisamente lo que decía mi esposo, o sea,
hay una desconexión en esa parte de la seguridad. Lo primero también que ataca esa parte es la autoestima y la autopercepción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando esa figura no está... Y bueno, algo importante que me gustaría agregar es que normalmente aquí en México la figura materna es la más importante. De hecho, el Día del Padre como que bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, no toques esa herida, por favor. De hecho, por ejemplo, hoy en la escuela de mi hija, en la primaria, no hicieron festival del Día del Padre, pero el Día de la Madre nos tocó kinder, primaria, guardería, en todos lados, ¿no? O sea, realmente se nota que la figura paterna no es tan importante aquí en México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente ahí, o sea, si a mí me preguntaras, yo creo que la figura paterna es la más importante en el núcleo familiar, porque precisamente lo que decía Rodrigo, da la identidad, da la seguridad, y obviamente eso va formando a las personas y a los individuos que están en el hogar, ¿no? Y una cosa que igual hace poco me comentaba mi esposa, que igual me metido en esa onda, que las legislaciones actualmente están protegiendo mucho que a los niños ante situaciones de separaciones y divorcios no se les castigue tanto a los papás con el hecho de que solamente un fin de semana y unos días, sino se les está tratando de involucrar un poquito más en la situación de la crianza y no solamente en la situación de la manutención, ¿no? Entonces, que es precisamente una de las cosas a la que yo creo que se ha relegado mucho, por lo menos en nuestro país. Otros países como en Argentina, o sea, ahí es al revés, el Día del Padre es así, la fiesta nacional, y el Día de la Madre sí está, pero no tiene esa comparación, ¿no? Entonces, ahí la situación de qué tanto participa el papá y qué tanto tiempo tiene para participar. Una pregunta que me gustaría hacerles, bueno, en una situación en que existe este mundo hipotético donde no existe la figura paterna y solo la materna está, ¿okay? Y los papás están por ahí dando ahí sus vueltas, ¿no? ¿Cómo quedaría una madre, ¿okay? En la cual se tienen que asumir todos esos roles de proveer, de educar y de poner el límite? Porque esto lo vemos también en la actualidad. Entonces, porque esos límites que tienen que ser, que muchas veces el padre impone el límite y que igual ayuda al niño a tener la seguridad para hacer las cosas, bueno, ¿cómo ven a unas madres tomando esas decisiones? Es que es una gran pregunta. Pusiste el jaque mate muy rápido, pero es una gran pregunta. La realidad, bueno, es que eso se da mucho. Hay muchísimos casos. Nosotros atendimos una persona hace poco que decía justamente eso. A mí me tocó ser papá y mamá, decía, o sea, tener el rol de papá y mamá. ¿Qué se refiere a esto? Y eso es bien importante. Creo que la gente que nos está escuchando va a tener muchos comentarios precisamente por esto. Escúchenlo muy bien, porque me gustaría que se entienda correctamente. La realidad es que las circunstancias de la vida nos ha presentado muchos casos donde hay mujeres que han tenido que sacar adelante a su familia, a sus hijos, y de cierta manera han tratado de... O sea, hay mujeres increíbles que han trabajado y proveído a sus casas y eso y el otro. Y me parece increíble y me parece muy bueno. Pero sí hay una cosa que es una verdad y lo tenemos que decir tal cual como es. O sea, el rol que tiene cada uno de nosotros no puede ser suplantado. O sea, no puede ser decir que es que yo le hice de papá y de mamá. No hiciste de papá y de mamá. O sea, hiciste de mamá, sin embargo, o sea, sacaste adelante la familia súper bien, pero yo no creo que alguien pueda hacer el rol de papá y de mamá. O sea, porque cada uno fuimos diseñados para cubrir una expectativa, un rol, una necesidad diferente. Ahora, fíjense qué interesante está esa pregunta, porque sí es verdad que, de verdad, yo creo que son cientos o miles de casos en México donde las mujeres han tenido que sacar adelante a sus hijos y de cierta manera, como dice la frase, o sea, los sacaron adelante. Pero en alguna parte de nuestra vida, esto lo hemos visto por muchos casos, quizá esas áreas donde solamente esa identidad de padre puede llenar, salen a la luz o queda un vacío. O queda un vacío.
no quiere decir que la persona, porque quizá alguien nos pueda escribir ahorita y decir, no, mi mamá me sacó adelante y yo soy feliz y soy una persona respetuosa. Sí, es verdad, o sea, que se entienda correcto lo que estoy diciendo. Sí es verdad que hay personas que han sacado adelante, pues económicamente, quizá hasta... En la parte del amor. En la parte del amor, quizá, exactamente. O en estudios, que creo que es lo que más dice la gente. No, mi mamá me pagó mi carrera y todo. Sí, es verdad. O sea, es verdad eso. Pero hay una parte en nosotros que la identidad del padre es importante que la pueda desarrollar. ¿Y sabes qué? Cuando nos damos cuenta de eso, quizá al principio, cuando somos jóvenes o adolescentes, tú puedes decir... No, o sea, a mí no me afectó, me sacaron adelante. Pero hay ciertos episodios en nuestra vida que son diferentes en cada uno, donde esa carencia de esa identidad sale a la luz. ¿Qué ejemplos pueden ser? Pues cuando eres padre. Quizá tú vas a ser padre. Si tú no tuviste esa identidad de padre, la manera en que vas a ser padre va a ser madre. Porque eso es lo que recibiste. Y aquí hay una regla que yo siempre he dicho que es muy importante. Es nadie puede dar nada de lo que no recibió. O sea, tú puedes tener una buena intención y decir, no, yo voy a sacar adelante a mis hijos como mujer, ¿no? Porque mi mamá así lo hizo. Pero es que es imposible poder dar algo que no hayas recibido. Sí. No, y específicamente en ese punto, esa pregunta, está genial la pregunta, la verdad. Yo lo que he podido estudiar en las terapias sobre específicamente esa pregunta es que no es posible para una mujer hacer totalmente ese rol. ¿Por qué? Porque como decía Rodrigo, cada uno tiene un rol diferente y suple una necesidad diferente. Entonces cuando una de los dos no está, en este caso no está el padre, ¿ok? Y se queda la madre, el rol que tiene la madre lo tendría que descuidar en algunas áreas, claro, para poder suplantar el rol que debería estar haciendo el padre. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si el padre es el proveedor, o sea que bueno, ahora es también algo que ahora las mujeres ya trabajan, etcétera, pero bueno, o sea, en perspectiva podría ser que el padre debería ser el proveedor principal, aunque la mujer trabaja. Entonces cuando una mujer no tiene ese apoyo, entonces ¿qué sucede? Entonces ya no puedo dar ni el mismo tiempo, o sea, ni el mismo tiempo de calidad, ni mentalmente puedo estar al 100% como debería estar una madre, a lo mejor atenta de sus hijos. ¿Por qué? Porque tengo que suplantar ese rol que está faltando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que viene esa palabra que se llama una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque está careciendo de alguien que está dando una función a la familia. Entonces yo como mujer tendría que hacer esos dos roles, el dar el rol de una madre, pero también suplantar el rol de un padre. De hecho, hay hasta una frase chistosa que dicen, no puede ser que la misma mano es la que dé la cachetada y dé el apapacho. O sea, ¿a qué me refiero? Que normalmente en una familia donde existen esas dos identidades, ¿no? El papá y la mamá, pues a veces siempre hay uno que como que lleva más fuerte la disciplina y el otro también como que va calibrando la parte de que sí disciplina, pero también, o sea, no te pases. Entonces imagínate que en una misma mano, o sea, como dicen, hasta chistoso es, ¿no? Es el que disciplina y es el que apapacha al mismo tiempo. Está complicado. Hay una cosa que yo en particular, a mí me tocó mucho ver en la consulta, que muchas madres igual acuden con un sentimiento, ese tipo de mamás que quedan, bueno, sin esa figura paterna, con un sentimiento fuerte de culpa por el abandono que tienen que darle a sus hijos por salir a dar pues, esta solvencia a la economía. Y luego se genera un fenómeno que yo lo veo mucho en los menores, que empieza la sobrecompensación. Sí. Entonces, como no te pude ver estos días, como no te empiezo a dar de más y no empiezo a poner los límites, ni tampoco
no empiezo a enseñar el mérito de lo que vas a tener, es porque te lo mereciste por esto, porque hiciste esto, y empiezan a abocarse a dar y a dar y a dar. Entonces el niño se vuelve un tirano a veces, o sea, empieza a controlar a la mamá y empieza a hacer lo que él quiera, y o sea, pone a la mamá en una situación de jaque, que, o sea, es más incomprensible, que muchas veces cuando está presente esa figura paterna, sí como que limita, ¿no? Entonces, no quiere decir que una madre no tenga la capacidad, por supuesto que lo tiene, pero, como bien dices ahí, entonces queda la parte de que, bueno, ¿y quién es el que va a poner el orden y a la vez va a tratar de hacer ese entendimiento de por qué tuvo esa medida correctiva? Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Y sabes una cosa que me llamó la atención ahora que decías, en algunos casos que hemos tratado nosotros, es verdad que cuando hay esa falta de identidad, o sea, esa figura paterna, bendito Dios, las mujeres siempre echándole ganas y sacando adelante. Pero sabes, yo me he encontrado con algo muy importante, que al final esos casos, lo que acabas de decir, siempre hay un sentimiento como de verlos en debilidad. Por eso es justamente la sobrecompensación, porque en el fondo las personas saben que hay algo que no está completo, y entonces siempre es como compensar, porque sé que te faltó algo, porque sé que hay algo que te tengo que compensar para que puedas enfrentar, pues, las situaciones, ¿no? Sí, no, realmente, por ejemplo, esa parte o sea, yo escuchaba justamente esta semana a una chica que decía, es que yo le decía, ¿cómo tú puedes contestarme esta pregunta? ¿Tú has sentido el amor de tu mamá? Y me dijo, sí, ella no tiene un papá. Ok, ¿y en qué sentidos, o sea, me podrías decir que has sentido ese amor? O sea, ¿en qué cosas podrías sentirlas? Y me dijo, no, pues que me da para lo que necesito. O sea, me da económicamente. Entonces yo le pregunté, ¿has sentido que has carecido de esa parte emocional, de que te escuchara, que te diera un abrazo? Y se puso a llorar y me dijo, sí, o sea, es algo que yo no he sentido, ese cariño de parte de ella. La mamá estaba junto a ella y le empezó a decir, no, es que yo he tenido que trabajar para poder darte todo lo que has necesitado, has tenido escuela, has tenido esto, no nos ha faltado nada, has vivido en comodidades, y empieza a hablar precisamente de esas cosas materiales que ha podido compensar, pero es precisamente lo que digo, como está faltando uno, entonces, o sea, el otro no puede dar, o sea, lo que necesita dar, que la madre normalmente pues es la que es la parte cariñosa, la parte amorosa, la parte protectora en ese sentido, ¿no? Y el papá es el que da como esa seguridad, como esa guía, como esa educación, esa enseñanza. Entonces, cuando uno de los dos no está, realmente es una sobrecarga en la persona, también, ¿no? Es una sobrecarga porque, o sea, yo no puedo dar todo al mismo tiempo. Y ¿sabes qué chistoso esto? Que el otro día lo veníamos platicando, creo que en el carro, que realmente, o sea, llevar a cabo esos roles de paternidad y de maternidad también, es una cosa complicada, ¿eh? O sea, no es una cosa muy fácil. Precisamente por eso en esta generación que estamos viviendo, pues la gente lo sabe, lo ha identificado, ha dicho, pues mejor no quiero meterme a esa situación, estoy bien yo solo, o estamos en una generación que si quieren tener un hijo,
quieren tener un solo hijo. ¿Por qué? Porque dicen, no, o sea, obviamente el argumento es quiero darle la calidad y todo eso, y está bien, es válido cualquier argumento. Sin embargo, generalmente esto es una tarea tan difícil porque al final de los tiempos, generalmente nos pasa que por más que hayamos dado todo a los hijos, al final lo que faltó es justamente lo que ellos demandan que faltó. Pues hoy te saqué adelante en esto, te di vacaciones. Es más, les puedes decir, estuve contigo, fui a todas tus clases, te llevé y todo. Sí, pero no me dijiste que me amabas. Entonces, es una tarea compleja. Hay una cuestión que a mí me llama la atención porque, fíjate, bajo el contexto, siempre nos pasa esto cuando suben los reels y todo del programa, que estamos hablando de una situación hipotética, claro, pero teniendo en cuenta que esas situaciones sí están ocurriendo en la vida real. Y hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Decir ahorita que una mujer no debería llevar una carga sola. No debería llevar la carga sola de llevar, o sea, el padre debería estar presente y la ley debería apoyar para que eso sea así. Entonces, es políticamente incorrecto porque en una situación, una sociedad en la que se está diciendo que todos empoderados, bueno, es que siento que cada ser humano tiene su rol. Entonces, en el caso del rol del padre es, bueno, si la pareja decidió, vamos a ser papás, ¿sí? O sea, bajo consenso y decisión, no bajo otras circunstancias, pues tiene que adaptar cada quien su rol. Y roles que a veces pueden cambiarse, ¿no? A veces el papá puede sacar un lado más maternal y estar más con los hijos, y a veces la mamá estar más de un lado. Esos roles se pueden ir switchando acorde a la situación. Pero decir esto de que hace falta, de que es necesario que esta institución que es la familia se proteja y se mantenga, ahorita en la actualidad es políticamente es incorrecto. O sea, por decir esto, todos van a funar y decir, no está mal, pero él nos invitó al programa. Pero la realidad es de que una de las cosas que se dice en redes, otras de las cosas que se dicen en un estrado, y otra cosa es lo que vemos los que nos dedicamos a ver esto en la consulta diaria, porque atendemos estas situaciones y vemos las heridas con las que vienen las personas. Claro, no podemos compartirlo públicamente, los nombres, nada, pero sí nos damos cuenta que esas cosas suceden. Entonces, hay una pregunta que igual quisiera hacerles, ¿no? ¿Qué sucedería en una circunstancia, como dijimos, no hay papás, ¿ok? En las que, bueno, ¿cómo creen ustedes que se aglomerarían o cómo se establecería una sociedad en la que el padre fuera como con los animalitos, ¿no? Nada más llega, da su semilla y se va, y sigue ahí, como un león así, o un tigre así, completamente solitario, como un semental, y las mujeres estuvieran al cargo de los niños. O sea, habrían sociedades así tipo como las Amazonas, ¿no? Donde las mujeres estarían prácticamente creciendo a todos los seres vivos. O sea, yo me imagino de que si en esa situación fuera así como ocurre en la naturaleza con animales inferiores, o sea, ¿cómo la piensan? ¿Cómo se imaginaría que sería funcionar una situación así? ¿Por qué? Porque habría que, yo siento, o sea, nosotros como sociedad estamos como que llamados a estar juntitos, ¿no? Para protegernos, ¿sí? Y en esa situación, ¿quién protegería? Es que bueno, si estás hablando precisamente en esa pregunta, es que hasta en el tema, por ejemplo, si hablamos de los animales, o sea, ni siquiera en los animales es así, si te das cuenta. O sea, siempre hay un macho alfa, que es el que guía a la familia, que el que guía al grupo, que el que protege al grupo. O sea, y estás hablando de a lo mejor animales que no tienen como una conciencia como nosotros, ¿no? Si hablamos, o sea, precisamente de eso, que a lo mejor hubiera como una sociedad donde, bueno, solo vienen, como que ponen la semilla y se van. O sea, yo creo que habría muchas carencias porque es que todo lo que digamos podemos ser funados por esto, pero honestamente... Que pongan los hashtags, que es situación hipotética. Es hipotética, bueno. Pero las mujeres
O sea, aunque ahora está ese discurso de que estamos muy empoderadas, etcétera, no tenemos la total ni capacidad ni fuerza física para llevar una sociedad solas. O sea, eso es una realidad. ¿Me explico? Aunque podamos decir, no, es que sí, las mujeres, de hecho, yo he visto videos de que qué pasaría, no sé si lo has visto en TikTok, qué pasaría si no existieran los hombres. No, qué genial, increíble, lo mejor, todas las mujeres, ¿no? Y luego los hombres les preguntan así como que, oye, ¿qué pasaría si no existieran? No, me muero, no puede existir. O sea, realmente yo creo que si no existieran los hombres en una sociedad, si no, o sea, yo creo que ni siquiera físicamente podríamos lograr lo que se ha logrado, o sea, hasta la actualidad. Sí, es que yo creo que ahora lo que es importante dejar como claro es que hay circunstancias de la vida que han orillado o han llevado a que han habido casos familiares donde han tenido que no estar la identidad de un padre. Y bueno, o sea, así ha sido la circunstancia y había que sacarlo adelante. No estamos dejando de reconocer eso. O sea, han habido circunstancias donde a lo mejor, fíjate, he conocido un caso por ahí de que nació el bebé y murió el papá. Entonces, pues, y ahí no era de una cuestión de idea o de percepción, fue una circunstancia. Claro. Fue una circunstancia y había que sacar esa situación. O simplemente el papá, por ejemplo, los abandonó y se fue. Entonces había que sacar la situación. Yo creo que son circunstancias, pero yo creo que si hay un diseño original es porque así es como funciona el cuadro, por decirlo así, el equilibrio. Y bueno, es importante eso. ¿Sabes una cosa? Ahorita que estamos hablando, yo creo que la gente está tratando de buscar como alternativas o opciones, y los entiendo. ¿Por qué? Porque la razón por que la gente ha buscado esas alternativas de decir, pues no necesitamos esa identidad de un padre o algo así, en realidad tienen razón, y te voy a decir por qué. Porque los que han tenido esa responsabilidad han fallado. Exacto. O sea, los que han tenido esa posibilidad de llevar a cabo esa identidad de padre han fallado. Entonces, con justa razón, pues se levanta una generación diciendo, pues no los necesitamos porque nos fallaron. O sea, la identidad de ese padre nos falló y aún así yo tuve que salir adelante. Entonces, yo entiendo esa postura de decir, no necesitamos. Es normal, la entiendo, porque los que tenían que estar ahí para cuidar, para proteger, para proveer de esa seguridad, no estuvieron. Ahora, en esta situación en la que se habla de estos errores, o sea, lo primero que te dicen, o sea, yo me acuerdo mi papá, lo primero que me decía, ahora que te casaste me vas a entender, y ahorita que ya tienes hijos me vas a empezar a entender, ¿no? Vas a empezar a ver cuánta leña lleva el dulce. Y en un momento dices, bueno, voy a entender no sé qué. Conforme va pasando el tiempo, vas captándole, vas captándole al hecho de que a veces el mejor regalo que uno puede dar, yo me acuerdo que mi papá se escapaba del consultorio para que se le un baile en la primaria o algo, así de lejitos, yo lo viera, así vino. Entonces, y lo vemos cuando por ejemplo hay festivales, que lo primero que hace un niño, un bebé, está buscando, está mi papá o mi mamá, y eso les da esa seguridad y esa felicidad. Y hace poquito vi una serie, no la conoces, que Cómo conocí a tu madre, donde hay una frase que me encantó, que los hijos a veces no entienden lo que los papás y las mamás hacemos por ellos. Lo único que entienden a su edad es si estuviste o no estuviste en el momento importante y les diste ese apoyo, ¿no? Entonces, esto del padre ausente, esto del padre que no está ahí para la crianza, que puede estar para proveer, pero no para la crianza, pues sí es un problema que hipotéticamente lo despegamos, pero ahorita que volvemos el Día del Padre, ya en esas fechas, bueno, y lo estamos celebrando en el mes de junio, pues es algo que invita a la reflexión de, bueno, ¿cuál es el papel que el hombre juega en la sociedad? Y indistintamente de lo que es el empoderamiento de uno u otro sexo, yo creo que sí es importante también darle su valor, porque a veces resulta hasta un poquito
despectivo ver los memes que suben del Día del Padre, ver las burlas y dices, bueno, o sea, aquel que lo subió, bueno, tiene un papá, ¿no? Claro. Alguien lo trajo al mundo. ¿Y qué es lo que te hace sentir? Bueno, que tu padre no es tan importante como para que lo reconozcas. Ahora, una pregunta así como para ir cerrando. ¿Cuál es el impacto en la identidad de un ser humano que genera el haber tenido muy presente y muy, digamos, muy partícipe a un padre en su vida? Wow. O sea, sería al revés. Adelante, ¿no? O sea, yo creo que uno es en la autoestima. O sea, la autoestima de un niño que ha tenido a un padre presente es muy diferente a la autoestima de un niño que no ha tenido esa figura. Lo segundo es la seguridad que tiene un niño. O sea, si tú, se han hecho estudios, de hecho, de niños que han tenido, o sea, padres presentes y niños que no han tenido padres presentes, y han hecho estudios en esa parte de la seguridad, y es, o sea, un abismo, ¿me explico? Y yo creo que precisamente en esa identidad de poder ser lo que pudimos recibir, ¿me explico? O sea, recibimos una buena imagen, y entonces cuando nosotros seamos padres vamos a poder ser buenos padres, ¿no? O sea, y mucho mejor que a lo mejor nuestros padres, porque al final no hay ningún padre perfecto. Siempre, aunque tú te esfuerces lo más que puedas, como somos seres humanos vamos a fallar siempre en algo. Sin embargo, lo importante es saber estar presentes, ser muy amorosos, que la parte emocional es muy importante. Sobre todo les digo que yo sé que va a ser difícil entender, pero la madre es bueno que dé ese cariño. De hecho, es muy normal que una mamá dé ese cariño, pero el cariño que da un padre específicamente, o sea, es que a nivel, o sea, cognitivo, o sea, es totalmente diferente. O sea, tienen obviamente un coeficiente emocional mucho más alto que un niño que no ha tenido eso, ¿no? Rodrigo, sí, breve para ir. Sí, o sea, yo coincido con Andrea. Creo que, o sea, el beneficio es, yo veo dos beneficios. Uno, pues es un niño que se siente amado y respaldado. Y entonces eso es como una cadenita. Al ser una persona amada y respaldado, pues es obviamente que él va a respaldar a otros y va a amar a otros. Y los que él va a amar y respaldar, van a amar y van a respaldar a otros. Y así se va a ir corriendo el beneficio que tiene de esa identidad. Perfecto, pues antes que nada quiero agradecerles por habernos ayudado en este episodio. Espero tenerlos más adelante en otros más, ¿okay? Y pues queremos cerrar este capítulo de Hipotéticamente Hablando, donde estábamos hablando de la importancia de la figura paterna, pues felicitando a los papás en su día, ¿okay? Y exhortando de que aquellos que tengan la fortuna de tener un papá, vayan, abrácenlos, díganles que los quieran mucho. Y con esto nos despedimos aquí en Hipotéticamente Hablando, donde el hubiera sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.